Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Y hoy estoy con, bueno, un creador, estoy con una persona que está sacando adelante un cortometraje. Carlos Ballesteros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ignacio, gracias por invitarme a la entrevista, es un placer y aquí estamos a tope. Bueno, pues nada, el placer es mío porque, bueno, estás sacando adelante el corto de Operación número 13. Y bueno, quería empezar por ti, porque según dices, tienes mucha experiencia y sobre todo influencia de Mr. Bean, Buñuel y Alex de la Iglesia. Bueno, hay veces que una etiqueta puede hacer daño a alguien, ¿no? Sobre todo si suena pretencioso o demasiado, ¿no? Demasiado ambicioso. Pero sí, bueno, yo soy un guionista nato que luego dirige y produce por supervivencia. Soy cinéfilo a tope y me encanta la narrativa, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto, voy a tope con ese tipo de historias, de narradores. Tengo muchísimo, o sea, esto es una, ¿no? Lo que has hecho es parafrasear, digamos, lo que hay en mi web, ¿no? Que es carlosballesteros.es. Y es que yo cuando tenía 3 años, en vez de estar jugando a la calle, que también lo hacía, pues muchas de las ocasiones, como niño, digamos, no introvertido, pero quizá más débil que los demás, asmático y un poco torpe, pues me quedaba encerrado viendo VHS que mi padre me ponía de Mr. Bean. El slapstick, digamos, y la comedia inglesa siempre me ha gustado, pero a la vez lo esperpéntico y lo rural y lo costumbrista, normalmente, porque también está muy arraigado esos temas a los lugares de donde yo pertenezco, pues me hace pensar en referentes como Berlanga, Alex de la Iglesia, ese toque tan, digamos, extravagante y esotérico, oscuro, pero a la vez es irónico y cómico a la vez. Es algo que a mí me fascina, ¿no? Y Buñuel también entra dentro del lote, pero es un poco dentro de ese, digamos, igual que es como hablar de Berlanga, ¿no? Son genios y entonces son ligeramente, digamos, parte de mis referentes, ¿no? Hay películas que me encantan de estos cineastas y las tengo en la vena, ¿no? Pero bueno, son referentes, digamos, más... cuando voy escribiendo, al final van un poco por esos lares, pero no es, digamos, no me quiero poner en ningún momento en su sombra, ¿no? Y luego otro de los referentes que también me encanta, o sea, según qué proyecto, pues me voy más, me acerco más a algo más sale de la iglesia o a lo mejor me gusta acercarme un poquito más a Javier Fesser, ¿no? Entonces, pues es un poquito en este caso, dentro de lo que cabe, la historia bebe bastante de lo que son del cine de Javier Fesser. A ver, también he leído que, bueno, has estudiado comunicación audiovisual en la Politécnica de Valencia y luego viniste a Madrid de la Rey Juan Carlos I. ¿Qué me puedes contar de tus estudios y sobre todo qué piensas de que mucha gente como tú, que no vive en las grandes ciudades, tengan que emigrar para poder tener estudios en el audiovisual? El tema es muy interesante esta pregunta porque al final la mayoría de gente que se quiere dedicar al audiovisual, como nosotros, que no son de la capital, que no son de la Comunidad de Madrid o de Barcelona, de las grandes ciudades, son al final personas que tienen que llenar de sueños y de esperanza su maleta, coger un AVE y si no tiene tanto dinero, un Talgo y subirse a ese tren, digamos, de esa aventura, ¿no? Entonces, yo al principio intenté ser actor, pero me di cuenta en el camino que era algo muy complicado, intenté hacer esas pruebas de arte dramático tan difíciles y tan complejas, ¿no? que hace que están buscando como actores de 360 grados, o sea, que es algo con mucho mérito. Además era una escuela de arte dramático que está en Murcia, pero es que es de las mejores de España, puntualizo. Y entonces era o coger el camino de intentarlo otra vez o irme al camino del audiovisual porque había hecho un corto que casualmente se titula Operación número 13 y no estaba yendo mal. Y entonces había gustado a la gente y me dijeron, ¿por qué no te vas por esta senda?
Entonces decidí que la Universidad Politécnica de Valencia era la que mejor, digamos, plan de estudios tenía, al menos desde mi perspectiva, porque muchas de las veces en las universidades públicas el plan de estudios de comunicación audiovisual está quizá muy centrado o vinculado al periodismo. Y aquí, sin embargo, tenía una gran variedad de oferta digamos, de asignaturas más relacionadas con el audiovisual en plan, pues, cinematográfico, de entretenimiento y demás. Entonces, bueno, de ahí ya, cuando terminé, estuve 4 años, eso pertenecía al campus de Gandía. Ahí es donde hice una gran parte de mis cortos y ya de ahí salté a Madrid, ¿no? En Madrid lo que vine a hacer, o usé como MacGuffin, como excusa, fue el máster oficial de guión de la Rey Juan Carlos, que está dirigido por una persona que es que yo usé, su libro lo usé como referencia, incluso en el propio TFG, y eso fue también una parte de la motivación por la que tenía que ir a Madrid, que era que el máster iba a estar dirigido por Antonio Sánchez Escalonilla, que es, digamos, un poco el Robert McKee español. Entonces, bueno, yo lo que le digo, perdona porque me enrollo tanto, lo que le digo a los chavales es que busquen un poco ese tipo de oferta y, sobre todo, importante, hay 2 cosas muy importantes aparte de estudiar en la universidad, que es hacer el campus, ¿no? El ir a las cosas, ir digamos, ahora mismo no me sale el concepto, pero si es audiovisual, los jueves por la noche normalmente hay cineforum, ir a ciertas charlas, ir a tomarse una cerveza a la cafetería, hacer vida allí. Y luego otra cosa muy importante y fundamental que mucha gente no hace, que es rodar. Allí, afortunadamente, se hacen unas cosas que a mí me encantan, que no sé cómo estará ahora eso, que cada cuatrimestre, un mes antes de cerrar el cuatrimestre, se dejan los exámenes, se terminan los exámenes y se hacen un proyecto transversal. Se hace un corto, se hace un reportaje, se hace un documental, se hace un programa de radio, pero a la vez yo creo que hay que incentivar a que los chavales digan, vamos a hacer un corto por nuestro lado, ¿no? Porque al final es donde luego a mí todavía nadie me ha pedido el título. Entonces creo que hay que construir una base y creo que es una de las cosas que le digo a alguien de esta carrera, que creo que te sirve, digamos, como pues medio de transporte. Pero como no lo uses bien, como no lo uses para conocer gente, compañeros de trabajo que pueden funcionarte en el futuro y crear contenido, pues no es una carrera en vano, evidentemente, pero es verdad que se podría haber aprovechado un poquito más. Bueno, en tu cortometraje de Operación 13 cuentas con 2 actores increíbles, como es Fernando Cayo y Alex O'Doherty. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso de contactar con ellos y que se metieran a bordo de tu proyecto? Este proceso realmente no es, digamos, no tiene como, digamos, un proceso como súper secreto, súper extraño, y además, sobre todo porque creo que tampoco, o sea, podría pasar que en este caso fuese así y en otro caso no. Pero lo más habitual, y es lo que pasa en este corte, en Operación número 13, es que yo lo que hice es escribir el guión. Una vez que escribo el guión, empiezo a pensar un poco en qué actores le pueden dar cara a los personajes. Entonces, lo que tienes que hacer acto seguido es empezar, pues digamos, pero con estos actores o con cualquier otro, empiezas a investigar, pues digamos, un poco los proyectos que está haciendo últimamente, cómo los gestiona, ¿no? Por ejemplo, pues si hace campañas y tal, si ya está en redes, empiezas a ver también cómo funciona, para intentar no averiguar ni nada de eso, porque es que es imposible, pero pronosticar un poco si esa persona va a estar, digamos, interesada en hacer ese tipo de... No hay que, digamos, creer que porque una persona hace este tipo de género cinematográfico o televisivo hace 20 años, igual ahora no es algo que esté buscando, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, lo que hice es investigar, me di cuenta que podían perfectamente encajar en el perfil, ya no solo actoral, sino, digamos, de que pudiera ser realista, digamos. Entonces ya lo que hice es escribirle a los representantes de cada.
Después de hablar con cada representante, ellos le envían el material al actor, el actor lo evalúa. Antes de nada va el guión y el dossier. Y en cuanto el dossier y el guión les ha parecido bien, pues ya sabemos todo el tipo de proceso más tedioso y, digamos, pues lo que conlleva una negociación, como si tienes que ir a comprar una barra de pan y te dicen, vale, una negociación normal, que en este caso pues fue positiva y que ha hecho que estos actores pues estén interesados y al final vamos hacia adelante. ¿Dios? Y bueno, ¿qué nos puedes contar así rápidamente de tu proyecto que tampoco desvele tanto? Realmente antes te he dicho que en 2017 había rodado, bueno, ya no está en las redes sociales, había rodado un corto, pero realmente no es, digamos, esto un remake, ni mucho menos, sino que pensaba que la premisa tenía potencial. Yo tenía 18 años, había grabado con 4 colegas, no estaba regularizado y con actores que... Pero ya bueno, ya no son los actores de que fuesen amateurs, sino que el ámbito técnico tampoco estaba terminado de resolver correctamente, acabamos de empezar. Entonces yo pensaba que la premisa tenía una gran idea y la he rebautizado, digamos, en toda su forma prácticamente, salvo que le he respetado el título original. ¿De qué va Operación número 3? Pepe dice sufrir triskaidekafobia. Es un miedo relacionado con el número 13 y relacionado con la mala suerte. Así que, para acabar con ello, decide contratar a un pitoniso extravagante. Entendemos que Pepe es Fernando Cayo y Alex Dougherty es el pitoniso. ¿Qué ocurre? Que la primera y fundamental y única gran regla que le impone el pitoniso a Pepe es que para quitarle la mala suerte de su casa tiene que quedarse en ella durante 2 horas a solas. No puedo leer más. Claro. Entonces, pues va un poquito de eso y por eso también hablo mucho de lo de Javier Fesser, ¿no? Porque es el rollito este frenético, con bastante plano y demás, muy divertido. Entonces... Y bueno, una de las maneras que estáis sacando el proyecto es con crowdfunding, ¿no? O sea, ¿me puedes comentar cómo apoya esta clase de iniciativas, que es el micromecenazgo, la creación de cortometrajes? Bueno, a ver, al fin y al cabo es una fuente de financiación totalmente válida. Además, de forma complementaria a esta fuente de financiación que es el crowdfunding, estamos también llevando a cabo acuerdos publicitarios con empresas e intentando, digamos, impulsar sus marcas y sus productos a través de emplazamiento publicitario, mención empresa y todo. Pero evidentemente uno de los troncos principales e importantes de este corto es el crowdfunding. Un crowdfunding que está gestionado por Platino Crowdfunding, que es una plataforma pues a la vez gestionada, valga la redundancia, por ERGEDA, que es la Asociación de Productores de Cine en España. Entonces está totalmente regularizada, es una campaña todo o nada. De aquí al 4 de junio hay que conseguir un total de 5.000 euros. Si de aquí al 4 de junio no se ha conseguido, evidentemente esa cifra no se va a percibir. Y bueno, al final hay que ser constante con este tipo de campañas, pero hay que decir, y estoy contento de que en una semana y un día, hemos alcanzado el 37%, que son 1.850. Menos que ni de mal, 1.850 euros. Entonces, bueno, al fin y al cabo, a través de Platino Crowdfunding se puede ver perfectamente que está totalmente construido el proyecto y además se ofrecen, según qué tipo de mecenazgo quieras, digamos, ejecutar, cuánto quieras apoyar al proyecto, pues aparece unas recompensas u otras, ¿no? Desde aparecer en los créditos, desde ver el cortometraje antes que otros, digamos, o sea, eso, si tener un crédito en IMDb, aparecer como productor asociado o efectivamente que aparezca también tu marca. Entonces, hay esos 4, 5, 6 tipos de recompensas que pues según, digamos, el tipo de persona y que, digamos, pues un poco, porque puede ser persona o empresa en este caso también, y un poco pues
cómo puede, ¿no?, apoyar. O sea, nosotros no queremos tampoco ser tan insistentes en el sentido de si tú puedes dar 5 euros, si puedes dar 10 euros, puedes dar lo que tú necesites, o sea, lo que tú puedas dar. Es totalmente bienvenido. Al final, la idea al final del crowdfunding, como su nombre indica en inglés, es de que poquito a poco todas las aportaciones hagan esa gran cantidad. Entonces, al final, la gente puede hacer el esfuerzo que ellos, hasta donde ellos puedan. Y es totalmente bienvenido. Así que eso, hasta el 4 de junio estamos en Platino Crowdfunding, así que la gente que quiera colaborar está totalmente invitada. No sé, cuando vayas a subir esto, Ignacio, no sé por qué porcentaje iremos, pero bueno, seguiremos seguramente necesitando vuestro apoyo, así que soy bienvenido. No, y además que en el crowdfunding lo explicáis muy bien porque ponéis que el mínimo es 5.000, el óptimo es 10.000 y lo tenéis todo súper bien desglosado abajo de dónde va cada céntimo que se aporte. Sí, al final es un trabajo arduo un poco, pero al final hay que ser transparente, ¿no? El mínimo son los 5.000, necesitamos mínimo esa cifra para poder llevar a cabo el proyecto. Evidentemente, no quiere decir que con solo esa cifra sea suficiente para hacer, digamos, con los 5.000 y otras fuentes de financiación, pues mira, se hace. Pero si a partir de los 5.000 pues conseguimos un poquito más, nos vendría genial. En este caso, eso sí, afortunadamente, no es obligatorio alcanzar la cifra óptima. Y bueno, también he visto que gran parte del equipo es local de Murcia, ¿no? Entonces, y las localizaciones obviamente también son así. ¿Por qué has decidido sobre todo usar a talento local? Bueno, al fin y al cabo voy a rodar aquí. Y eso es una cosa que me parece curioso, porque yo soy de aquí, pero estoy residiendo en Madrid, ¿no? Y además los actores no son tampoco de la región de Murcia, pero sin embargo yo, creyendo y que creo que estoy acertando y espero no equivocarme, si tengo que hacer un crowdfunding, pues consideraba en mi cabeza que la gente de mi pueblo, de mi tierra y los recursos que hay aquí, pues los iba a tener, pues digamos, más a disposición, ¿no? O sea, hay gente aquí que me conoce y sin embargo Madrid es mucho más complicada en ese aspecto. Entonces yo creía que, digamos, y creo que estoy en ese acierto, no es una localización ya conseguida. Hay recursos locales como los comercios, servicios de catering, que están pues ahí, lo vamos a contratar, va a ser comercio local que vamos a contratar, pero al final hay una serie de recursos de los que a lo mejor en Madrid no dispondría. Claro. Entonces ese era mi criterio. Y luego en el equipo hay varias personas que son de la región de Murcia y personas que no, gente de Alicante y demás, pero la mayoría son de Murcia. Por ejemplo, en el equipo está la ayudante de dirección María José Fuentes, que trabaja en Murcia, que es de Lorca, está Victoria Soto, que también es de San Pedro del Pilar. Luego, por ejemplo, hay otras personas, otros miembros del equipo que son compañeros míos y que han hecho cortos conmigo siempre. Miguel Jiménez Sánchez, que va a ser el montador, José Rafael, que es el director de foto. Entonces, al final es una mezcla entre la gente con la que yo ya he trabajado, o con la mayoría he trabajado ya, sea de la región o no, de estos que he mencionado, pero es un compendio de todo, ¿no? Luego el corto está producido por Antolín Muñoz, que es una persona muy interesada en el cine y ha empezado conmigo a hacer este tipo de proyectos. Entonces, pues al final estamos ahí a tope y bueno, ahora mismo hay involucrada mucha gente, hay bastante gente, pero bueno, es lo que estamos hablando del apoyo de la gente. Por ejemplo, hay muchísima gente que no tiene, aquí en el pueblo hay gente que a lo mejor o no tiene demasiado dinero para, o sea, digamos, que digan no puedo dar tanto, o a lo mejor no tienen esa soltura con las redes sociales, ¿no? Hay una barrera, digamos, generacional con eso. Y entonces, pues nosotros hemos cogido, en 2 días hemos vendido 100 papeletas y ese dinero ha ido a la plataforma. Qué guay, qué guay. Y entonces con un sorteo, entonces una empresa, una peluquería nos ha dado
nos ha donado, digamos, un secador. O sea que al final estamos buscando unas opciones para que al final, aunque sea por poco, por 2 euros que vale la papeleta, pues que cada vecino también contribuya de una forma, ¿no? Qué guay. Y bueno, pues siendo que obviamente no eres un nombre muy conocido en el cine español, ¿cuáles cosas que son las dificultades de los creadores que no son conocidos a la hora de sacar adelante sus proyectos? Esa pregunta está muy bien. Peligrosa, pero está muy bien. No, Bueno, pues a ver, hay varios aspectos a analizar. Hay que tener en cuenta, una de ellas es que al final, ahora mismo va a ser mi primer corto, digamos, regularizado de forma estatal, ¿no? Cuando tú vas a optar por una ayuda que no es de desarrollo, los guionistas sí te dan desarrollo. Bueno, el desarrollo es el concepto, está vinculado también con productora, pero bueno, a la escritura, y ayudas a la escritura, y ayudas a varias cosas, pero luego también están las ayudas a, pues eso, a la, digamos, producción de cortometrajes, producción de largometrajes. Creo que es complejo por una serie de aspectos. Primero porque de 90 a 100 películas sale uno. De 90 a 100 proyectos en desarrollo sale uno. Recuerdo que una vez tenía en mi mano un catálogo de la Comunidad de Madrid con todas las historias, digamos, pues apoyadas institucionalmente por la Comunidad de Madrid. Y había una idea que estaba de puta madre, perdón por la palabra, estaba fantástica, parecía, además era de las que yo decía, joder, ¿sí? Eso, por lo menos es porque subjetivamente me gustó mucho. Y sin embargo, de repente un día en un evento conocí al guionista. Pues esa serie, pues desgraciadamente, pues sigue en su desarrollo o no se ha podido llevar a cabo, y es una lástima, y esto es normal que pase. Sí. Y luego una cosa, que está la competencia, digamos, por puntos de experiencia. Sí. Entonces al final, pero no es quejarse ni mucho menos, o sea, yo no me quejo, sino que intento, pues en este caso, llevar a cabo este corto para que el año que viene, cuando pida una ayuda, pues ya tengo este punto de experiencia. Claro. Es decir, no es una forma de decir, no, yo no voy por ahí, ni mucho menos, pero que creo que es complicado. Es complicado eso a nivel institucional, y luego a nivel también de credibilidad a las personas. O sea, al final, si tú no necesitas, digamos, pues ese impulso. Entonces, pues por eso también pasa mucho de que al final, pues te apoyas de otras personas que a lo mejor tienen más experiencia, y eso puede ayudarte a digamos, a ir cogiendo un poquito más de carrera, ¿no? Pero es que eso es como todo. No sé si me he explicado, si lo he dicho bien, si he respondido bien a tu pregunta. Sí, está bien. Sí. Vale, pues muchísimas gracias, Carlos. Solamente me queda una última pregunta que, como se explica, bueno, en el cortometraje se basa en la fobia al número 13, que es la triskaidekafobia. ¿Cuántas veces habéis tenido que repetirlo hasta que os salga con soltura esta palabra? Bueno, yo es que llevaba mucho tiempo con esa palabra en la boca. Pero sí es verdad que bueno, es una palabra difícil de pronunciar, es larga, es prácticamente similar a esta de, ¿cómo se llama? La de Mary Poppins, ¿no? La de... Supercalifragilístico. Eso es, ¿no? Supercalifragilístico expialidoso. Entonces yo no tengo mucha complicación con este tipo de palabras, pero es verdad que hay mucha gente que le ha costado pronunciarla, ¿no? Pero bueno, es algo que al final parece curioso, ¿no? Que ese concepto esté, digamos, en la premisa. Y no sé, o sea, es gracioso, es interesante, no sé. O sea, está feo que lo diga yo, pero eso es gracioso el concepto, ¿no? Y bueno, y una cosa también que me he olvidado decir, y es que dentro de la estética hemos contado con un ilustrador madrileño que se llama Iván Ramoski, colabora con Prime Video y hizo una colaboración, digamos, que hizo toda la baraja, todo el tomo de las cartas del tarot de Marsella con recreaciones de Aquí no quien viva. Y eso fue lo que a mí me impulsó a darme cuenta
por dónde tenía que ir la estética del corto, y entonces pues ha hecho varios diseños de las cartas del tarot recreadas para nuestro cortometraje, y es algo que le está dando un poco todo el look, toda la imagen corporativa al proyecto, que digamos que, claro, es el material de proyecto. Luego habrá que ver cómo va a ser el material promocional de lo que es la distribución, ¿no? Pero es un poco un punto de partida que creo que le está dando una imagen bastante sólida y auténtica, o sea, digamos, sí, que le está dando su propio estilo al cortometraje. Perfecto, pues ¿alguna cosa más? No solo eso, que la gente pues que se apunte operación número 13 en sus agendas, que se animen a participar, ya no solo económicamente, sino a difundir. En nuestras redes sociales son @operación número 13, sin ningún acento, y es, esto es Instagram, ¿vale? Es digamos, la red social principal del proyecto. Muy bien. Así que nada, muchísimas gracias, Ignacio. Disculpa que te digo mucho. Gracias a ti. Gracias.